Hoy vamos a estar leyendo la versión Reina Valera de 1960. Y vamos a girar alrededor de un solo versículo, obviamente con diferentes textos adicionales. Y dice Mateo 6:26: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Todos debemos saber y entender que Dios, como creador de toda su creación, Él la sustenta. Dios sustenta toda su creación. Y si Él sustenta toda la creación, pues a nosotros nos sustenta. Y por eso cuando nos casamos, ¿se acuerdan de los votos matrimoniales? ¿Sí los recuerdan? En la salud, en la enfermedad, en las dificultades, en las preocupaciones, cuando venga todo, cuando sea difícil, cuando sea fácil, cuando estemos prósperos, cuando no estemos prósperos, en todo el Señor siempre nos ha sustentado. Y por eso nos invita a cada uno de nosotros en esos votos matrimoniales a que así, de esa manera como Él nos enseña, así vivamos nosotros, que confiemos en Él. Examinemos un poco esta primera palabra que aparece allí, que nos dice: mirad las aves del cielo. Ese mirar proviene de la palabra griega, blepó o emblepó, que significa, en un sentido más amplio, mirar fijamente, ver fijamente, poner la mirada con exclusión de todo lo demás, denotando una profunda conexión entre el observador y lo observado. Eso implica más que una acción física o la acción física de mirar, abarcando una observación intensa, un discernimiento espiritual y un enfoque intencional. Aquí hay alguien que conozca o que sea de las tierras de Boyacá. Por aquí tengo 1, 2, 3, 4. Pero sé que muchos han ido por allá, ¿cierto? Sí. Y en las tierras de esta región andina de Cundinamarca, ¿hay alguno que sea de por acá? 1, 2, hay hartos, vean. Porque es que ustedes han escuchado esa palabra, atisbar. ¿Sí? ¿Atisbar? Sí. ¿Atisbar? Ustedes deben saber que ese no es un modismo campesino, ni palabras mal educadas de los campesinos, sino que los campesinos en nuestra región andina, y bueno, en todo nuestro país, ellos aprendieron a hablar el español que se enseñaba en las épocas coloniales. Y esa palabra es una palabra muy bien dicha, y se refiere precisamente a esto. Atisbar es ver con atención, es como poner el ojo en la cerradura y mirar fijamente, es estar atento. Ese atisbar es más que, como les decía, la acción física de mirar, sino el entregarse a mirar a fondo, el observar y ver qué está pasando allí, es decir, discernir claramente. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros en su palabra, con su palabra. Es así como el Señor quiere que su iglesia sea entendida en lo que allí nos dice. Por eso es que en esta iglesia enseñamos la palabra, estudiamos la palabra, nos enfocamos y aceptamos el reto de ser mejores. Es por eso, esa es la razón, porque
Mirar significa ver a fondo. Mirar implica una mirada concentrada e intensa que va más allá de lo que se ve por encima, más allá de lo superficial. Es entender lo interno. Y por eso continuamente en esta iglesia enseñamos que debemos aprender a mirar nuestro propio corazón. Porque ¿qué hay en nuestro corazón? Si no es cierto que hay envidia, orgullo, codicia, mentira, falta de transparencia, resistencia, oposición a conocer a Dios. ¿Sí o no que eso está allí? Cuando nos resistimos a no orar, cuando decimos es que no tengo ganas de leer la palabra, estamos levantando una oposición allí. Pero nos preguntamos a veces, pero yo ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no siento ganas de orar? ¿Por qué no siento ganas de leer la palabra? Precisamente porque no hemos sido enseñados en mirar a fondo nuestro corazón para descubrir las cosas que lo están impidiendo para quitarlas de allí. Amén. Amén. ¿Recuerdan al joven rico? Jesús lo miró con esa clase de mirada. Jesús escudriñó su corazón. Y por eso le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo el joven rico? Él no examinó su corazón. Él se volteó y se fue. También en el griego está la palabra apoblepo, que nos indica mirar alejándose de otras cosas para enfocarse en una sola. ¿Se acuerdan que la palabra nos dice que la misma escritura nos enseña a examinar nuestro corazón y a quitar de allí lo que nos sirve? Eso es precisamente lo que significa esta palabra apoblepo. Poner la mirada con exclusión de todo lo demás, enfocarnos, así como lo hizo Moisés allá en Hebreos 11:26, que nos dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios, porque tenían la mirada puesta en el galardón. ¿Se acuerdan que Moisés fue salvado de las aguas y fue llevado al palacio del rey de Egipto y fue educado como un príncipe en Egipto? Es decir, no solamente fue educado como si fuera un príncipe, estaba destinado a ser un príncipe y a ocupar cargos mucho más altos que esos. Pero es en ese momento cuando el Señor permite que sucedan estas cosas. Sale él del palacio y ve a su pueblo cómo está siendo oprimido y empieza a defenderlo. Y quiere levantarse como un adalid, como un libertador, pero se tropieza con uno de los opresores, con uno de los perseguidores, con uno de los que maltrataban a su pueblo, y atacándolo lo asesina y luego huye de allí. ¿Y cuánto tiempo estuvo fuera? En el desierto y en las tierras lejanas, 40 años, hasta que el Señor lo llama a su servicio. Por eso él, entendido en el propósito del Señor, él pone la mirada en el galardón, en el Señor, en la vida venidera, en el resultado eterno que Dios había hecho en su promesa. Entonces, mi hermano, es el tomar la palabra, es el verbo general para ver o mirar y considerar o pensar sobre algo. Resumiendo esta parte, mirar refleja una acción espiritual donde se busca o donde debemos buscar captar la verdad, es decir, el corazón de la situación y su verdadero enfoque, no solo una apariencia externa. ¿Se acuerdan que así era como hacían los escribas y los fariseos?
que solo se preocupaban por lo externo, y mientras todo estuviera bien externamente, pues para ellos todo estaba bien. Pero no miraban su corazón, no miraban sus acciones, no examinaban sus hechos, sino creían que con mostrarle al pueblo que todo estaba bien, que eran muy limpios, muy dignos, muy aseados, que oraban públicamente buscando el reconocimiento, que ayunaban 2 veces a la semana, y todo lo que hacían, creían que con eso estaban bien con Dios, y lo único que hacían era oprimir al pueblo, llevando ciegos a enceguecer a otros, como ciegos que ellos eran. Entonces, viene la primera pregunta el día de hoy. ¿Qué descubrimos al mirar las aves del cielo? Yo quiero que en estos momentos ya estés pensando en eso. La Escritura nos dice, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Pero examinemos más, veamos un poquito más allá. Repitamos nuevamente, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Pero, mira lo que hacen, deben vivir de manera constante y permanente buscando el alimento. El resultado de esta búsqueda es que lo encuentran y lo toman y lo llevan a sus crías. ¿Por qué? Porque Dios así lo dispuso para su creación. Amén. Entonces Jesús nos está enseñando a confiar en la provisión divina y a no afanarnos, utilizando a las aves como un ejemplo. Allí vemos el cuidado paternal de Dios. Esta enseñanza nos deja ver la soberanía de Dios. ¿Sí la ven? Sobre las necesidades básicas frente a la ansiedad humana. ¿Sí la vemos? Lo que pasa es que nosotros eso lo hemos olvidado o no lo ponemos en práctica. Y preferimos decir, esto no me sirve, yo más bien actúo de acuerdo a lo que yo soy, de acuerdo a lo que yo tengo, de acuerdo a mis capacidades. ¿Y sabes qué sucede cuando tú estás haciendo eso? Estás pecando contra Dios. En una afirmación, el Salmo 147:9 nos dice, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Todas las bestias, ustedes han visto, no han ido al África, me imagino, o si alguno ha ido ya lo sabe, pero nosotros hemos visto montones de videos, de esos de Natural, ¿cómo se llama? Planet, esa otra que tú dijiste, National Geographic. esa. Allí hemos visto las bestias en el Serengeti, dicen, ¿no? En el Serengeti. Como los leones, como las bestias salvajes persiguen a su presa y Dios permite que tengan alimento. Él es soberano. Pero miremos a los cuervos. Resulta que los cuervos son una especie de animalitos negros. Ustedes conocen cuervos, creo que por aquí hemos visto. Y los cuervos tienen cierto aire de rapacidad y a través de las películas en el cine les dieron un cierto aire oscuro de cosas de tinieblas, de temor, de miedo, de terror. Pero por eso dice la Escritura, y a los hijos de los cuervos que claman. Estaba viendo precisamente en internet un nidito de cuervos, y en el nidito están los cuervos clamando todo el tiempo por el alimento, y así son todos los pajaritos. Ustedes se acercan a un nido y apenas ven llegar a su madre, lo primero que hacen es empezar a abrir el piquito continuamente clamando por el alimento.
Y Dios nos dice, a ellos yo los alimento. ¿Y saben qué? De los cuervitos se estigmatizó en muchos lugares de la tierra esa especie. ¿Por qué? Porque los dibujos animados se dedicaron a enseñarnos que los cuervitos llegaban y arrasaban cultivos de maíz, pero en cantidades. Tal vez sea así, pero Dios está proveyendo para ellos. No está quitándole el alimento al ser humano, está proveyendo para ellos. ¿Ven? Si es así con ellos, ¿cómo no lo hará contigo? Había una pregunta que hacía Luisa. ¿Cuántos han estado preocupados esta semana? ¿Cuántos han sentido ansiedad por el futuro en los últimos días? ¿Cuántos se han preocupado porque no tienen trabajo, porque no hay salud, por la situación del país, por las cosas oscuras que estamos viviendo en Colombia? Pero mira esto, empieza a entender. La preocupación es una señal de que hemos olvidado cuánto valemos para Dios. Esa es una señal. Muchos dicen, no, pero es que yo tengo que ir a trabajar, tengo que moverme, tengo que ser muy activo porque es que yo no soy un sinvergüenza. Está bien, es que Dios no te dice que no trabajes. Dios lo que te está diciendo es que tu ansiedad debe ser puesta en Él, tu confianza debe ser puesta en Él, porque tú vales mucho para Dios. Amén. El Salmo 119 nos da una luz grande y nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios muestra su gloria en todo. Pero nos corresponde a nosotros como sus hijos ver y mirar muy bien, pero muy bien enfocados en lo que debemos ver, no en lo que nos distrae de este mundo, porque este mundo se especializó en distraer a los hijos de Dios y en distraer a los que han de venir al camino, en retrasarles el tiempo, por decirlo así, para que no vengan al camino. Y de eso también se aprovecha Satanás, el diablo y sus demonios, para mantenernos alejados de la palabra de Dios. Pero Dios muestra su gloria en todo, Él no la quita. Cuando alguien muere, un impío, ¿qué es lo primero que dice? Cuando ocurre una tragedia, explota un volcán y hay muchísimos muertos, ¿qué es lo primero que el pagano, que el impío dice? ¿Y dónde está Dios? Y por eso, repito, a nosotros nos corresponde como hijos suyos aprender a ver y a mirar muy bien y vivir enfocados. ¿Y cómo aprendemos a ver, a mirar muy bien y a vivir enfocados? Únicamente a través de su palabra y a través de la oración y del poder del Espíritu Santo. Amén. No hay otra manera. Dios lo estableció así. Para todos nosotros, Él lo estableció así. Por eso es que debemos vivir enfocados. Cuando tú pones tu ojo en el Señor, tu corazón en el Señor, tu mente en el Señor, entonces la ansiedad desaparece, la preocupación, el ensimismamiento se esfuma, se dilata, no es más, se acaba. ¿Por qué? Porque empieza a crecer tu confianza en el Señor. Es así como debes tú ver y vivir tu vida. Dice enfocarnos cuando el Señor dice, miren las aves del cielo. También nos está diciendo, oye, ¿por qué no te miras a ti mismo mirándome a mí? Es decir, a través de nuestro Señor Jesucristo lo vemos a Él. El Salmo 8, del 3 al 4, nos dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Por qué no piensas esto? Mira esas palabras tan grandiosas que escribe ahí el salmista. Cuando veo tus cielos, ¿es un salmista que está viendo los cielos? Es un salmista que está discerniendo la obra de las manos del Señor. Es un salmista que ustedes lo ven verse a sí mismo, ¿sí? Cuando observa el firmamento y dice, la luna y las estrellas que tú formaste, y esto fue escrito como 500 años antes de Cristo. Y mire lo que él piensa, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Él se está examinando a sí mismo. Él seguramente está viendo sus pecados. Así es como tú y yo debemos examinarnos a la luz de la palabra y ver cuán miserables somos, pero Él quiso salvarnos, Él quiso enviar a su Hijo Jesucristo, Él quiso tener misericordia de nosotros, Él quiso tener compasión de nosotros. ¿Habíamos hecho algún mérito para merecerlo? No, ninguno de nosotros. Por lo tanto, no podemos vivir. Hay cosas que tenemos que empezar a corregir. Hay muchas mujeres que dicen, no, mi esposo es muy bueno. Mi esposo es muy trabajador. Mi esposo es muy emprendedor. Pero dentro de la casa puede ser un demonio. Puede tener muchísimas cosas ocultas porque no rinde su vida al Señor. Y entonces no podemos andar diciendo por ahí, no, es que tal persona es muy buena. La Escritura nos aclara y nos dice, bueno, no hay ni uno solo mi Padre que está en los cielos. Entonces por eso nosotros debemos vernos como el salmista se está viendo en este pequeño, en esta pequeña lectura que estamos haciendo del Salmo 8, es vernos a nosotros mismos, es examinarnos a nosotros mismos, es enfocarnos en lo que sucede en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, cuáles son las decisiones que tomamos que nos afectan, pero sin embargo llegamos a la oración. Y estoy hablando para creyentes porque el Sermón del Monte nos está hablando es a creyentes. Y entonces vamos y le reclamamos al Señor. Pero ¿cuándo estamos examinando nuestra vida? ¿Cuándo estamos despojándonos de las cosas que hacemos en lo oculto, en lo que pensamos, en lo que maquinamos, en las decisiones que tomamos? Sí, el Señor es sabio, soberano, Dios todopoderoso, pero nos vamos a hacer otra cosa. Pueda que el Señor sea muy grande y glorioso, pero el Señor me dio esta plática para irme para San Andrés. Y siempre vivimos buscando algo para justificar nuestras acciones. Eso es precisamente lo que debemos corregir. Y por eso el salmista escribe, para que tengas memoria de Él, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Y ahí, si ustedes siguen leyendo el Salmo, ahí está haciendo el salmista una descripción de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si el Señor hizo el universo, ¿cómo no cuidará de ti? Amén. Amén. ¿Por qué no repites eso? El Señor que hizo el universo, cuidará de mí todos los días de mi vida. Amén. Dígame. Amén. ¿Por qué? Porque así será. Entonces miremos un poco más detenidamente. Dios cuida todo lo que crea. Piensa en esto.
Dios cuida todo lo que crea. Los animalitos, las montañas, la naturaleza. Eso no lo cuidan los animalistas ni nada de esas cosas, ¿no? Ese es un cuento. Y se lo voy a volver a repetir. Dios cuida todo lo que crea. Pero tú vales más. Díselo al vecino. Luis Alberto, Dios cuida todo lo que crea. Dios cuida todo lo que crea, pero tú vales más. Tú vales más, Luis Alberto. Por eso es que el Señor se inventó la iglesia, porque nosotros fuimos puestos por Él. Él quiso salvarnos. A Él le plació salvarnos, a Él le plació amarnos, a Él le plació traernos al camino, porque nos amó primero. Entendamos eso. Por eso es que valemos más para Él. No podemos valer para otro, para el jefe, para el dinero, para las cosas materiales, no. Volvemos a Mateo 6:26. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Sigues pensando en eso o estás ya disperso? Sigue pensando en eso. Jesús usa algo cotidiano como las aves. Y nos dice, enfócate allá. No siembran, no cosechan, no almacenan. Pero Dios en su divina providencia las sustenta. Y alguno se preguntará, pero ¿cómo es esa providencia de Dios? Pues búscala, estudia la palabra, ahí están los libros de Te Reto a Ser Mejor y allí lo descubrirás. Conéctate a la oración los martes, los miércoles, los viernes, no o un martes, o un viernes, o un miércoles. No, conéctate todos los días, porque tú todos los días necesitas ser alimentado en la palabra del Señor. ¿Tú comes todos los días? Amén. Lo necesitas. Dios tiene una provisión divina y eso viene de la providencia divina de Dios. Y mira cómo lo confirma la palabra, Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ahí está el Señor proveyendo. Sí. Esa es la providencia divina de Dios. Dios lo estableció así. Pero tú pensarás, pero es que yo me gano en mi pan con el sudor de mi frente. También el Señor lo dijo. Él lo mandó, Él lo estableció así. Yo creo que ya estás empezando a ver diferencias con las aves, ¿no? O sea, un ave sale diariamente a buscar su alimento y lo encuentra. Pero a ti te toca hacer otra cosa. Sembrar, cosechar y almacenar. Eso te toca hacerlo a ti. Desde el principio, Dios ha sido el Padre proveedor. Amén. Amén. Veíamos en el Salmo 19:1 cómo el firmamento anuncia la obra de sus manos, enseñándonos que toda la creación refleja la fidelidad de nuestro Dios.
Es esa manera de enfocarte. Es de que cuando tú mires las aves, es que cuando tú mires la creación del Señor, es que cuando tú vayas a un río, cuando tú vayas a un bosque, es que cuando tú veas a los seres humanos caminando por las calles, yendo al trabajo, viniendo del trabajo, tú en ellos observes y vivas enfocado en mirar, en ver a Dios proveyendo y sustentando porque Él es fiel. Amén. Amén. Y te vas y te miras a ti mismo y miras de aquí para atrás los años que tienes y puedes llegar a una conclusión. Dios ha sido fiel, me ha guardado la vida hasta hoy. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces piensa en esto, si Dios no se olvida de un pájaro, pues tampoco se ha olvidado de ti. Y hay quienes viven como que Dios se hubiera olvidado de ellos. Y no debe ser así. Por eso fue que se inventaron la psiquiatría y la psicología y el trabajo social y muchísimas cosas que en sí son buenas. Pero por encima de todo esto está la soberanía de Dios. Amén. Porque la preocupación, la ansiedad, el ensimismamiento, la depresión, todo eso se cura cuando tú sabes quién eres y de quién dependes. Cuando tú sabes que tienes un Padre celestial. ¿Qué importa que hayamos tenido un Padre que haya sido duro con nosotros? ¿Qué importa eso cuando descubrimos que tenemos a nuestro Padre Celestial? Algunos tuvimos padres duros, difíciles, de carácter difícil. Pero cuando descubrimos que somos hijos de Dios, que Él nos amó primero, que Él nos trajo al camino, entonces nuestro enfoque cambia por completo y tenemos que decir, el Señor no se ha olvidado de mí. Amén. Amén. ¿Qué te hace pensar entonces que Dios te va a dejar solo? ¿Has pensado eso alguna vez en tu vida? ¿Que Dios te puede dejar solo? Pues la promesa está dada. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Esa es una promesa y Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, jamás puedes decir, es que Dios se ha alejado de mí. No, eres tú quien se ha alejado de Dios. ¿Ves? Aplica lo aprendido, enfócate. No, díselo a otro. Aplica lo aprendido, enfócate. Vivimos fuera de foco y no nos damos cuenta. Nos hemos convertido en religiosos y no nos damos cuenta. No discernimos, no reflexionamos, no pensamos. Cambia tu enfoque. Pasa de la preocupación a la contemplación de Dios. Contempla a Dios. Escucharon el tema, ¿no? Lo cantaron. Contempla a Dios. Pasa de la preocupación a la contemplación de tu Dios, de tu Padre Celestial. Todavía en la iglesia del Señor, y en esta iglesia lo vemos, dice la persona que está ministrando, levanten sus brazos. Y es como si estuviera diciendo, no quiero. ¿Y saben qué significa levantar los brazos delante del Señor? Es decirle, Señor, tú todo lo puedes, yo no. Amén. Es una señal de humillarte, es una señal de decir, Señor, yo no puedo resolver mi vida, tú sí. Ven y hazlo. Pero hay quienes no levantan los brazos porque es que todavía piensan que todo depende de ellos mismos. Y no es así. No es así. Aunque Él nos ama poderosamente.
Llegamos a otra pequeña disertación. El problema no es la falta de provisión, es la falta de confianza. A veces decimos, no, es que hacemos un presupuesto, ¿cierto? Esta casa necesita unos ingresos de tanto. Las deudas, el pago de la hipoteca, el pago de la cuota del vehículo y tantas cosas, la educación de los hijos, el mercado, el vestido, las salidas, el hotel, todo lo que quieran meter allí. Pero el problema no es ese. El problema es la falta de confianza. No estoy queriendo decir con esto que no hagamos presupuestos. Claro que debemos hacer presupuestos, pero no enfocarnos allí. Debemos aprender a confiar en el Señor. Piensa en esto. Medita profundamente. Vivimos, y dime si no es así, vivimos como si Dios fuera limitado. Vivimos muchas veces como si Dios fuera escaso, y por eso es que no acudimos a Él, y por eso es que salimos corriendo a resolver nuestros problemas a nuestra manera, porque no somos capaces de tener la confianza suficiente en Él, porque consideramos que Él no tiene la fuerza y el poder suficiente para sustentarnos. Por eso es que vivimos un cristianismo mediocre y sin fruto. Y Dios nos está llamando al arrepentimiento, porque cuando estamos haciendo eso, estamos pecando contra nuestro Dios. Mi esposa es muy linda. Mi esposa tiene unos pensamientos, como yo le digo a ella siempre, desde que la conocí. Y ahora les cuento otra cosita. Desde que la conocí, ella siempre ha actuado como una niña. Y para mí sigue siendo una niña. Y ella dice, ay, tengo unas ganas de comerme un pescado. Así, de tal forma. Pero no tenemos el dinero para hacerlo. Pero el domingo se estaba comiendo el pescado. A veces dice, tengo unas ganas de comerme una pizza, llevo mucho tiempo sin comerme una pizza, pero hace 8 días estaba comiendo una pizza chiquita, pero se la estaba comiendo. Providencia de Dios. Dios no es limitado. Dios necesita es que tú lo conozcas, que tú lo ames, que tú lo reverencies, que tú lo honres, que tú tengas una vida rendida a Él, que tú te humilles bajo tu poderosa mano de manera cotidiana. Es decir, hoy a las 8, a las 9, a las 10, en la tarde, en la noche, cuando te acuestes, en tus sueños, que vivas humillado delante de Dios, porque Él no tiene límites para bendecirte. Amén. Porque leíamos que el Salmo 8.3 declara absolutamente todo lo contrario. Lo volvemos a leer, el Salmo 8.3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, cierra tus ojos. Lo voy a volver a leer, cierra tus ojos y piensa en eso. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Él cuidará de ti. Él no se ha olvidado de ti. Él no te va a abandonar jamás. Él siempre está pensando en ti. Siempre. Siempre está pensando en ti. Aprende a confiar en Él. Ahora imagínate esto.
Imagínense una persona rica, pero con hartos bienes, ¿eh? Como dice a veces César por ahí en un chiste, que tenía un compañero allá de la universidad que le preguntaban, ¿y su papá a qué se dedica? No, mi papá es dueño de una ferretería. ¿Ah, sí? ¿Y eso en dónde queda? No, en muchas partes, se llama Home Center. Entonces, imagínense a un papá así, más rico que ese, mucho más, con Home Center, con éxito, con todos esas empresas. Pero imagínense a esa persona con ese montón y montón de riquezas, pero con un hijo que vive como un pobre porque no confía en su papá. ¿Eso les parecería a ustedes justo? ¿No? ¿Cierto que no? Pero a veces nosotros actuamos así con nuestro Dios. Él es el dueño de todo. Él lo creó todo. Él lo diseñó todo. Él lo preparó todo para que tú vivieras en esta tierra feliz. Él lo hizo todo por ti. Él te amó primero. Él no consideró cuáles eran tus pecados, cuál era tu condición. Él no miró tu cuna. Él ya sabe simplemente que te plació escogerte a ti porque tú eres tú, punto. ¿Había un mérito en ti? Ni uno solo, pero te escogió. Es tu Padre. Es tu Padre. Cuando eras niño, ¿te dieron muelas? Dios es tu Padre. Mira esto, otro pensamiento. La ansiedad no viene de la escasez. La ansiedad no viene de la escasez. Viene de olvidar quién es tu Padre Celestial. Hay personas que les dan un diagnóstico de enfermedad o tienen un problema, viven preocupados, viven ansiosos, viven con cantidad de cosas guardadas allá como en una mesa de noche y tienen su cerebro lleno y lo siguen llenando. Pero es que tú no necesitas sino desocupar todo lo que hay allí y enfocarte en tu Padre Celestial, quien suple todo en absoluto. ¿Te hace falta amor? ¿Te hace falta comprensión? ¿Te hace falta fidelidad? ¿Te hace falta transparencia? Allá en Santiago dice, te hace falta sabiduría. Pídela a Él, que te dará con abundancia. Ahora, como no somos aves, ni pajaritos, ni cuervos, debemos saber todos que Dios no solo provee, sino que también da propósito. Génesis 2:15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Repita eso conmigo: para labrar y para guardar. Dios nos dio un trabajo. Entonces, no somos aves sin propósito, aunque el mismo cuervo tiene un propósito, ¿cierto? Tiene una naturaleza para la cual Dios lo creó. Pero nosotros no somos aves sin propósito, somos hijos de Dios con un llamado. ¿Amén? Amén. ¿Tú crees eso? Amén. Tú tienes un llamado. Tú tienes propósito. Tú no eres cualquier cosa que pasó por ahí, no. Dios te eligió, Dios te apartó, Dios te llamó, Dios puso sobre ti un llamado y te dio propósito. Aplícalo entonces y llévalo a la práctica. Confía en Dios, pero trabaja en lo que Él te asignó.
Dios te asignó algo para hacer. Dios a ti te dio unos talentos. Aquí hay abogados, aquí hay ingenieros, aquí hay personas que son muy hábiles con sus manos. Usa lo que Dios te dio para cumplir el propósito que Él te asignó. Entonces mira esta frase para que los que toman nota la escriban. La fe no es pasividad, es dependencia con acción. La fe no es pasividad, es dependencia con acción. Es por fe que vivimos. Pero no es por fe nuestra, es por la fe en el Hijo de Dios. Es el autor y consumador de la fe, es Él. O sea, nosotros vivimos por fe en Cristo, vivimos enfocados en Él, caminamos en Él, somos de Él, le pertenecemos a Él. Él nos compró para Él, Él nos hizo, Él nos dio aliento de vida, Él nos llamó por su propósito eterno y nos puso en el lugar donde nos encontramos para que demos mucho fruto, fruto de amor, fruto de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de dominio propio, de mansedumbre, de templanza. Ese es el fruto que Dios quiere que todos nosotros demos. Por eso es que Él quiere avivar tu corazón. Él quiere avivar tu corazón. Él quiere prender el fuego de su Espíritu Santo en ti. Por eso te salvó. Porque quiere que tú seas luz que brille para muchos. Entonces tenemos que empezar por corregir nuestra manera de hablar. Hay muchos que se les pide, empieza a orar, Dios, en lugar de decir, amado Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sin ponernos en una repetición, sino con toda reverencia acercarnos a nuestro gran Dios. Pero dicen Dios, como si Dios fuera algo mucho menor o alguien mucho menor, o como si nos sintiéramos tan distanciados de Él cuando miren lo que Él está haciendo con nosotros. Él te amó, Él te eligió, Él te escogió, Él te santificó, Él te predestinó y te está ayudando para que seas cada día un mejor hijo de Dios. Ahora tenemos que entender que ese propósito va a durar todo el resto de nuestra vida en esta tierra. Pero ¿no les parece lo más hermoso tener el Maestro todos los días caminando con nosotros? Asidos de su mano. Otra cosa que debemos corregir. Muchos en esta iglesia oran, Señor, no me sueltes de tu mano. El Señor jamás te va a soltar. Eres tú quien se quiere soltar. Ayúdame más bien a no soltarme de tu mano, soberano Señor. Pero muchos se quieren soltar. Y como se quieren soltar por eso, ¿será que dicen, no me sueltes de tu mano? Él no te va a soltar. Él está ahí contigo. El avivamiento de tu corazón empieza cuando Dios vuelve a ser el centro de tu corazón. Voy a repetirlo. El avivamiento de tu corazón empieza cuando Dios vuelve a ser el centro de tu corazón. Deuteronomio 6, del 4 al 9, y nos dice así: Oye, Israel, y pon allí tu nombre. Oye, Manuela, oye, Lili, oye, Eliana. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y te lo repite con un y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 veces en ese corto pasaje. Te lo repite 10 veces. Y amarás, y con todas tus fuerzas, y estas palabras, y las repetirás, y hablarás de ellas, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Entonces, mis amados hermanos, enfocados en el Señor, enfocados en su palabra, debemos amar a Dios con todo. Por eso nos da el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, hablar de Él en tu casa, fuera de tu casa, alrededor de tu casa. Porque Él es fiel, porque Él te amó, porque Él te dio un destino eterno, porque Él no te dejará solo, porque Él siempre te sustentará. Él vivirá para ti eternamente y para siempre, porque Él fue el que te dio aliento de vida. Y por eso es que debes vivirlo diariamente. Diariamente. No soy un cristiano de domingo, no. No podemos ser así. Somos cristianos que tenemos un propósito. Dios eligió un plan para nosotros. Y es así como viviremos felices aquí, ahora, en este tiempo, en esta tierra, y allá en la eternidad con Él. Pero aquí estamos dando testimonio diariamente de lo que en Él somos. Por eso vivimos para Él. Por eso es que dice la Escritura: ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Porque claro, no somos perfectos. Como yo lo he dicho muchas veces en estas reuniones, si nosotros fuéramos del mundo y hubiéramos estado caminando por allá en el mundo, y hablo de este pequeño mundo de Chía, ¿no? ¿Nos habríamos siquiera saludado unos con otros? No lo habríamos hecho. Solo en Cristo es que podemos. Por eso es que humillados debemos venir a rendir nuestra vida al Señor. Humillados bajo su poderosa mano, podemos agachar nuestra cabeza, inclinar nuestro corazón y venir a decir: Señor, aquí estoy para servirte. No esperar a que nos sirvan a nosotros, porque Él nos eligió y nos dio el ejemplo sirviendo. Él fue el que vino a servir por nosotros, y por eso es que dice: mi vida di por ti. A los que creyeron, a los que le recibieron, a esos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso es que servimos. Pero vamos a la iglesia con motivaciones equivocadas y creemos que el ir a la iglesia y reunirnos es solo para pedirle a Dios que bendiga mi trabajito, que me dé gran recurso para yo volver a sacar pecho como antes lo sacaba. No, Dios te está doblegando tu corazón y quiere que tengas propósito en tu vida.
Dios te eligió para que te humillaras. Dios te eligió para que pienses en Él 24 horas al día. Dios te eligió para que lo ames con todo. Dios te eligió porque Él quiere traer luz a tu casa. Amén. Viene una pregunta, mi hermano. ¿Dios es el centro de tu vida o solo una parte? Yo quiero que repitas esto conmigo. Dios es mi prioridad. Dios es mi prioridad. Mi primerísima prioridad. No mi última opción. No mi última opción. ¿Y por qué digo esto? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque entramos en escasez y salimos corriendo para el banco. Entramos en escasez y salimos a buscar nuestras maneras. Yo siempre lo he hecho de esta manera y salimos corriendo. Entramos en enfermedad y salimos corriendo a quejarnos ante el médico, pero el Señor dice, es mejor ir primero a Dios antes que al médico. ¿Sí? Eso debemos vivir haciendo todo el tiempo. No tener a nuestro Dios como nuestra última opción. Ay, ahora tocó ir a la iglesia porque estamos fregados. No, Señor. Tienes que ir a la iglesia porque Dios estableció la iglesia para hacerte crecer a ti, para que tu familia crezca. No es para que tu familia se vuelva religiosa, es para que tu familia, tus hijos, tu esposo, todo en tu casa cobre propósito, porque Dios estableció un plan para tu vida y para los de tu familia. Y hay quienes dicen, no, yo a mi esposo, no, yo prefiero que él sea allá en Pío porque me da todo lo que yo le pida. ¿Quién es Dios en tu casa? ¿El esposo? ¿Porque es proveedor? Dios es Dios y nadie jamás se podrá burlar de él. La fe verdadera escoge lo eterno sobre lo temporal. Debemos de aprender a vivir pensando solo en lo temporal. Debemos aprender a vivir pensando siempre en lo eterno, porque somos eternos. Recordemos nuevamente a Moisés en Hebreos 11:26. Él rechazó las riquezas de Egipto como príncipe por algo mucho mayor. Él tenía puesto los ojos en el galardón. Amén. Entonces, llegando a concluir, si tú vales más, entonces tu destino también es mayor. ¿Lo crees? Amén. Tú vales más porque Dios te dio un destino, porque Él quiso amarte, Él te trajo, Él fue el que te eligió, no te trajiste tú mismo o tú misma, fue Él quien te eligió, Él fue el que te dio un destino. Pero como tú vales más que las aves, Dios se preocupa por ti, te va a alimentar, te va a suplir, te va a dar todo cuanto necesita. Por eso mira tus talentos, mira tus dones, por eso mira la gracia que Dios ha desatado sobre ti. Por eso debes cambiar tus oraciones y vivir en un constante y permanente agradecimiento a tu Dios por lo que es Él. Porque Él te dio un destino mucho mayor. El destino tuyo es, tal vez, o lo que tú piensas, es tener una finca, tener un vehículo o varios vehículos y viajar y tener plata en el bolsillo. Ese es un sueño supremamente pequeño, mi hermano. Y fuera de eso es temporal. Y fuera de eso es construir tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen. Él te dio un destino mucho mayor. Entonces, como ahora
sabes cuánto vales para Dios. Tienes que aprender a dejar de conformarte con lo temporal. Lo temporal es de aquí. Aquí se va a quedar. Aquí se va a acabar. Aquí va a dejar de existir lo temporal. Claro, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, sí, porque Dios nos dio un propósito y dentro de ese propósito está el hecho de que trabajemos. Sembramos, segamos, almacenamos. Eso es establecido por Dios. El mismo Dios que sostiene el universo está sosteniendo tu vida en este preciso momento. Decía yo, Señor, explícame esto. Y a las 3 de la mañana, que salí de mi habitación para ir a orar, prendí el celular para ver la hora y apareció un video. Fue el único que vi en ese momento, donde aparecen muchas personas, presentadores de televisión, pastores, muchísimas personas que estando en una actividad pública en ese momento murieron. Dios es el dueño de tu vida. Dios es quien te eligió para que des fruto. Dios tiene contados todos los días de tu vida y Él y solo Él sabe hasta cuándo será tu último aliento. Él lo tiene escogido. Esa no es tu preocupación. Tu preocupación, tu ansiedad deben estar puestas en Él para que Él te dé la libertad que Él compró para ti. ¿Estás viviendo en ansiedad o en fe? ¿Cómo vas a vivir esta semana que viene? ¿Estás confiando en tu esfuerzo personal o estás confiando en tu Padre Celestial? ¿Estás viviendo como alguien valioso, el valor que te da Dios, o como alguien olvidado por Dios? Dios no olvida a nadie. Debes tener presente.